Hola a todos jóvenes, bienvenidos. El día de hoy estamos con el arquitecto Habib Yunes. Arquitecto, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Abraham? Encantado de estar por acá. Igualmente, aquí muy felices de que otra vez nos visites en uno de Encantados. nuestros proyectos. Urbacons construye muchísimo, ¿verdad? Sí, ahorita traemos 6 casas al mismo tiempo. Muchísimas felicidades. La casa, de hecho, es uno de los terrenos más grandes de aquí, de este coto, de este fraccionamiento. Y lo que decidimos hacer nosotros, bueno, de entrada eran 3 fachadas, ¿no? En la parte esta que ves, tenemos 14 metros y se va cerrando un poco y termina como en 11,88, una cosa así. Aquí entramos y te recibe lo que es la escalera de la casa, la escalera principal. Se ve bien, me gusta el color de la madera. Sí, fíjate que fue un muy atinado, inclusive con este color de piso. Este sería el tema de la cocina. Si quieres, pásale y voy atrás de ti. Creo que hace mucho tiempo que no entramos a una cocina cerrada. Aquí, pues, podemos hablar de gustos, ¿no? O sea... Sí, no, totalmente. Está padre también Está que si tienes un evento y tienes aquí ya... que todo está... ¿Cómo se dice? Pues tienes un reguero, pues no. Nada más cierras tu puerta y se acabó, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es un cuarto de TV que Ajá. dejamos aquí en este espacio. Y es la única ventana, como dices, al poniente. Al poniente. Y que entra ventilación aquí. La verdad que se siente bien. Sí. ¿Qué dimensiones tiene este cuarto, por favor? Este tiene 3 metros de aquí. No, 270 por 250. 270 por 250. Sí, aproximadamente. Porque tenemos son 220 de escalera. Es 110 y 110. Entonces, 50 más, 60 más. 50 más, 270 por... Muy bien, queda cómodo. Si alcanza a entrar muy bien el sillón, tu televisión. Perfecto. ¿Qué alturas tenemos entre pisos? 270 de altura. 270. Ok. Muy bien. Y acá, estas son las 2 recámaras secundarias de la casa, que son las que dan hacia el norte. Vamos a entrar, si quieres, por esta primero. Ambas tienen su baño. Ambas con baño. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción son? 290 metros. 290 metros. Muy bien. Muy bien que cada una tenga su baño, ¿verdad? Excelente. Exactamente. Bueno, el detalle de la iluminación cenital está perfecto. Nuestras rejillas, que es el toque de nosotros. Sí, se ve súper bien. En todos los baños siempre lo vas a ver. Bueno, en el de al lado no, pero, Sí. pero ese tiene una ventanita ahí que... Y estas recámaras lo que tienen es closet, no tienen walk-in closet. Ok, pero os queda muy bien. Sí. Me gustó el Sí, diseño. tenemos 360 Ajá. por 330. 360 por 330. Fíjense cómo le hace esta base, ¿verdad? Levantarlo un poco, una vista arriba. Queda muy bien. 360 por 330. Sí. Decías, ok. En área aprovechable. Ajá. Más el pasillo. Sin contar el closet. Ajá. Y tienen su balcón que la verdad quedó muy bien. Sí, aquí tú abres y ve cómo empieza a ventilar. Mira. Ahí está. Así. Perfecto. Ah, mira, y el acabado que les gusta meter a ustedes, ¿verdad? Exactamente. Pues desde que lo conocimos, la verdad que nos encantó y decidimos meterlo. Ya lo hemos metido en otros colores. Nada más esta casa, como era gris también. ¿Cómo se llama? Este es ¿qué es? ¿Es de Berel? No. Pero se llama Berent. Una cosa así. Te paso la descripción. Sí, por favor. Muy bien. Y luego salimos acá y del otro lado está la otra recámara. No es espejo, teníamos el tema acuérdate que la pared viene como sesgada. Entonces aquí tuvimos que hacer otro detallito para el closet de acá. El closet de allá, pues es un closet normal, ¿no? Abres y tiene para colgar. Y este closet lo hicimos así.
pero como la línea de este eje se iba reduciendo, en esta es normal una para colgar, y acá lo que decidimos hacer fue esto. Ah, qué crack. Y ahí se alcanza a ver, de hecho, en las mismas tablas, como Sí. no es recta. Ujú. Está sesgado. Exactamente. Se nos reducía mucho, entonces lo que decidimos es, bueno, vamos a poner unas puertas que parezca que es o sea, que está completo, pero que aquí tengas ropa doblada, por ejemplo, pero con puertas para que no se vea la ropa. Sí, quedó muy bien. Y en este lado sí consigues los 60 de fondo. En ese lado sí conseguimos los 60 de fondo. Ok. Perfecto. Y sus cajoneras para cada uno. Igual con el mismo detalle, ¿no? Solo una jaladera. Entonces, esta se vuelve acá. Acá. Sí, es que es limpio. No, pues se ve muy bien. Digo, la verdad es que a mí me gusta, se ve muy limpio, muy... Ahorita estamos haciendo una casa que ya pronto la vamos a ver. Es la que te estaba platicando. Ajá. Esa está muy padre porque fue... El estilo de la casa está medio chusco, pero es una farmhouse. Ellos querían una casa gringa, Ok. pero trae muchos detalles que no tienen nada que ver con una casa ¿sí? gringa. O sea, por ejemplo, las escaleras tienen alfardas, o sea, y eso Ok. no, pero el barandal es de herrería como si fuera una casa gringa. Ok. Americana, no voy a decir gringa. Saludos a nuestros amigos Y aquí está, esto es... norteamericanos, porque lo dicen, no, tranquilos. Muy bien. en Que su aquí baño. dices tienes la ventilación por el otro Esa lado. tenemos la ventilación, que es la ventanita que se nota en la fachada principal. Una chiquita. Claro. Ajá. Buenas coladeras con canal. Muy bien. Ah, pues perfecto. ¿Qué dimensiones tiene este baño, por ejemplo? Este tiene 1.35 por... Largada tiene 1.10, el excusado tiene 90 y este tiene 1 metro. Está perfecto. Estamos hablando de 1.35. 3 metros. Que es más o menos Ajá. lo que te digo, ¿no? Tienes 3 y 60, 360. Ok. O sea, 3 libres para la cama. Sí. Ok, ok. Está de muy buen tamaño. Y además tienes roof, ¿verdad? O sea, tienes Sí. terraza en la azotea. Ahí viene todavía la sorpresa. Esta vista me gusta. Me gusta la escalera, cómo se ordena, cómo tenemos el juego de los materiales claros. Me gusta. Buen fresno. Ahora vamos a entrar a la recámara principal, que esta quedó de muy buen tamaño. Usted que está viendo este video, usted que va a comprar la casa, vea el recamarón que se va a comprar. Aquí hasta sala le podemos poner aparte de la cama. Sí. Si tiene un hijo que todo el tiempo quiere dormir con ustedes, aquí le van a hacer una camita. Un sofá. Sí, esta es la recámara, esto tiene 5.40 por 4.30, pero más o menos. 5.40 por Exacto. 4.40. Sí. Está perfecto. Y este es el balconcito que estábamos platicando. La idea de este pequeño desfase es que pongas un mueble para tu televisión, etcétera. Esa ventana originalmente no iba, pero en el tema con obras públicas, por iluminación lo tuvimos que poner. Entonces decidimos ponerla completa de 60 centímetros. Ah, ok. O sea, la única ventana era esta. Pero como era muy grande la recámara, Ajá, no pedían te más. daba, el 30% no te da, el 15% no te daba de iluminación. O sea, ¿cuál es la fórmula? El área de la habitación El área de la por habitación, 15%. el 15% tienes Sí. que tener. Entonces, si tienes, no sé, 20 metros cuadrados, sacas cuánto es el 15% de los 20 y eso tienes que tener en metros cuadrados de ventana. Ujú. Ok. Pues está muy bien esta. ¿Esta cuánto mide? ¿Qué? Ah, a ver, cuéntanos. Es corrediza. Esta es corrediza y entras a lo que es el vestidor, el walk-in closet y el baño completo de la recámara. Está amplio y todo abierto. Exactamente. Hola a todos. Aquí lo que hicimos, hola a todos. Aquí lo que hicimos es
como digo, por los espacios, nos quedó un lavabo no tan grande, ¿no? Pero decidimos poner solo uno, pero más grande. Pero más grande. ¿Qué dimensión tiene este? ¿El lavabo o el El mueble? lavamanos, ajá, solamente el mueble, como El unos 70 centímetros. 70. Son de 70 por 45. ¿Y el espacio completo? Tiene 1.10. Como 10, ok. De hecho, está igual que los de las recámaras secundarias, pero Ah, sí, decidimos ponerle un lavabo más para tener ese tema de... la de poner- jerarquía, Ajá, exactamente. su regadera bien. Y aquí separamos el tema de regadera de un lado y el excusado del otro Del lado. otro lado. Y ahí estamos viendo la diagonal, ¿verdad? Exactamente. La diagonal Sí, también sí, se ve en el closet. También, Sí. mira cómo viene todo esto. Es un solo eje completo desde allá y viene cerrándose por el Ujú. mismo terreno. Ok. ¿Por qué? Porque si nos hubiéramos metido y hacíamos algo recto, te tenías que ir a la punta donde Ibas a perder y más. le íbamos a perder más en la punta derecha. Ujú. Y eso nos hizo tener ese estudio al frente, si lo alcanzamos a recuperar. La O sea, recuperar. si hubiéramos dejado los 10 metros parejo, Ujú. hubiéramos perdido 2 metros al final en la parte de allá. Y ahí Ujú. es donde se hace ese estudio con esos 2 metros. Qué interesante, ¿verdad? O sea, las dos propuestas que se pudieron haber hecho, o que quizás sí hicieron, ¿verdad? Hicieron la No, propuesta sí la recta de hicimos. los 10 metros. No, de hecho, la primera propuesta que traíamos, eso era la escalera. Era una escalera que iniciabas así y venías por toda la diagonal subiendo a esta área. Ah, ok. Y luego dijimos, no. Y luego, pues es un tema de evolución porque lo vas estudiando, lo vas dibujando, te vas dando cuenta que los espacios no están bien. No O sea, están, que no están tan sencillos de no. resolver, ¿verdad? Y también tuvimos en esa esquina donde estaba el baño y el estudio, tuvimos la cocina un momento del proyecto. Ok. Lo quitamos porque era con sesgada la cocina, o sea, era raro. Y al final queda acá y queda un espacio muy grande, queda una cocina muy grande, ¿no? En el Ujú. proyecto. Sí, le das un Que mundo esos son completo. puntos de venta que nosotros siempre vemos mucho, ¿no? O sea, una buena cocina, buena carpintería, ya los clientes ya no se van con que, ay, son acabados de lujo, ya lo ven, pues, o sea, y nosotros, nuestra idea siempre ha sido, si alguien está poniendo su patrimonio en nuestras manos, pues nosotros les tenemos que dar algo de calidad, pues, buscar siempre, no vender por dinero, también vender porque somos, o Un sea, buen producto. un buen producto, Ujú. y también somos arquitectos, ¿no? O sea, al final, Ujú. aunque es un negocio lo nuestro, en esta parte, pues también hacemos casas para clientes, pero todo no deja de ser un negocio. Pero también siempre queremos llevar el lema de somos De arquitectos la y calidad queremos del buena diseño. arquitectura, Sí, sí, ¿no? sí. No nada más, haz una casa así, ponle los espacios así, total la vamos a vender, ¿no? O sea, sí No, es buscar piezas de arquitectura que aporten algo, ¿no? claro, claro. Y qué mejor que el arquitecto desarrollador, que es de lo que hablamos Exacto. mucho últimamente. Pues, o sea, los arquitectos son los que van a hacer casas, departamentos, oficinas de calidad, porque están pensando no solamente en que sea redituable económicamente. Exactamente. Y ese mismo lema lo vamos a transmitir. Estamos evolucionando ya en la empresa. Es siempre querer dar ese plus para nuestros clientes, ¿no? Buenos acabados, que tengan una armonía, buenas decisiones con los colores. Bueno, eso es para nosotros. A lo mejor Ajá. esperemos que piensen igual, que les gusta esta casa. Entonces siempre vamos con esa ideología y eso lo vamos a transmitir a la siguiente fase, a la evolución de nuestra empresa, que es ahora vamos a empezar a hacer vertical, que también ya todo va para allá en Guadalajara. Hoy cada Excelente. día es más difícil conseguir estos terrenos. Sí, la verdad que son afortunadas las personas que van a estar viviendo en esta casa. Cada vez menos personas están pudiendo conseguir una casa. Vivir en una casa. No, y ni les digo los que nos están viendo desde España, los que nos están viendo desde Exacto. Europa. Sí, Vivir en sí. una casa es un Yo sueño. cuando estudié en Barcelona, Ajá. yo vivía ¿qué era? Yo creo que no llegaba ni a 10 metros cuadrados donde yo vivía. Sí. O sea, era un cuartito, el baño, si se te caía el jabón, tenías que bajar Sí, sí, sí. así, En vertical. porque sí, porque no. Pues tenemos ese lujo de tener estos terrenos, esta tierra todavía aquí, Ujú, que aunque ya vayamos para el tema vertical, pues todavía lo tenemos. ujú. Hay que aprovechar. Muy bien. Vamos al
Entonces, la casa tiene un tercer nivel. Bueno, Sí, planta baja, primer nivel y segundo nivel. exactamente. Acá decidimos, ahorita vamos a ver. Está bonito esto. Subes, tienes este domo que te da iluminación en esta área Ajá. y ahorita vas a ver del otro lado. También lo rematamos con eso mismo. Y el descanso quedó cómodo, fíjate. Sí. ¿Qué tiene? ¿Como 1,20 m? Tienen 1.10 de ancho. Sí, es 1.10. 1.10 Ah. y bueno, en el Sí, sentido corto. sentido corto y aquí en el tienes largo todo. tenemos los 2.20 de toda la escalera, ¿no? Acá Está subes y tienes dos opciones. Roof garden, cuarto de lavado, de este lado. Y acá lo que decidimos hacer es, como tienes un roof garden, para que la gente no esté bajando, subiendo, le hicimos un baño, un medio baño para darle servicio al roof garden. Muy bien. Con el mismo diseño, mismos acabados. Eso Exactamente. le hace muy bien al proyecto, ¿verdad? Que sea ese Sí, mismo y te lenguaje. Todo. sirve, es un baño de visitas del roof garden y puede ser también un baño para la gente, o sea, para tu jardinero, etcétera, ¿no? Y entonces el cuarto de lavado está acá arriba. El cuarto lavado está acá arriba. Esta toma está bonita. Estos son sentimientos encontrados también, ¿no? Siempre te dicen, no, pues el cuarto de lavado, planta baja, al lado de la cocina, o en planta alta, porque ahí se genera la ropa sucia. El roof garden, bueno, en este proyecto había prioridades. Esa cocina no la hubiéramos podido tener si hubiéramos hecho un pequeño cuarto de lavado en la parte de abajo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, si tenemos la forma de hacerlo en la parte de arriba, pues hagámoslo, ¿no? Entonces, este es tu área de lavado. Y acá lo que decidimos hacer, que era la salida a la terraza, a la azotea, perdón, decidimos hacer un pequeño patio de tendido. Y le metimos la celosía, como la que viste en la fachada principal. Y eso hace pues que ya también tengas la privacidad de poder colgar lo que quieras aquí, no. Y queda muy bien el espacio. No tengas nada, exactamente. ¿Qué me dirá? Como un 220, 240 sí, por 220. Pues estos son de 60. Sí, 240. Está excelente. Un subboiler acá arriba. ¿Y el cuarto de lavado qué dimensión tendrá también? El cuarto de lavado tiene... Dices que son de 40. Son de 45 estos. Sí, como son un 90. 220, ¿verdad? 240. Sí, son 240 también. 240. Perfecto. 240, lavadero, Es lavadero, secadora. Lavadora y secadora. Nosotros lo que hacemos son estos nichos para que las llaves queden adentro. Eso está práctico. Y puedas pegar lo que es la lavadora. Muy práctico. Y contactos. Una vez vino una persona y oye, ¿por qué los contactos están arriba? Leo, porque entre más lejos estén del área húmeda es mejor, cuando es una lavadora o una secadora, o el área del gas. O sea, si yo dejo el contacto aquí, la electricidad está muy cerca del gas. Y también si lo dejo aquí, la electricidad está muy cerca del agua. Entonces, yo prefiero que tenga el cable colgado y esté conectado arriba, porque el agua no va a subir. El gas quizás, sí, pero entiendo la lógica. Bueno, sí, tiene un poco ahí de esa ideología, ¿no? Muy bien. ¿Y aquí qué altura tenemos? Aquí se reduce un poco. 240 tenemos de altura. Pero está bien, 240. Sí, 240 es lo que tenemos aquí. Está perfecto. Y de igual manera, pues le hicimos su domo de iluminación con sus rejillas, aunque sea un roof garden, aunque ya sea el área de arriba, tiene esos detalles en la casa, aunque sea una casa de venta. Es a lo que voy. A mí me agrada que esté arriba el cuarto de lavado, porque le quitas espacio a la planta alta, porque necesitas para las habitaciones, para que cada una tenga su baño, para que tengas el estar de TV. O sea, como hay muchas cosas también ahí. Sí, cosas que, te digo, son sentimientos encontrados, ¿no? A veces te dicen, es que mientras estoy haciendo la comida, pues me gusta estar poniendo la lavadora. Pues es cuestión solamente de organizar. De costumbre. ¿no? O sea, son las costumbres. Creo que a veces son más puntos buenos el tema de tener una cocina más amplia. En terrenos así, estuviéramos hablando de una casa de 2,000 metros cuadrados de construcción, dices, bueno, o sea, tenía espacio para poner una cocina grande, ¿no? Pero en estas casas que los terrenos no son tan grandes, yo creo que aprovecharlos hasta cada centímetro es lo importante, ¿no? Y aquí sales y tienes un roof garden
tienes un asador con su tarja y aquí lo que queríamos buscar era la vista. O sea, si tú te volteas, ves todo lo que es la primavera de este lado. Qué belleza. Bonitos atardeceres. Sí, entonces aquí lo que dijimos es, ponme el asador de aquel lado, porque yo lo que quiero es, por ejemplo, ahí está tu asador, ahí puedes poner una mesa como para cenar, etcétera, pero aquí una salita para estarte echando un vinito. Esto no lo vimos porque esto está del otro lado, es la salida de aquel lado. Ah, y por aquí sales del patio tendido. Sí, exactamente. Y llegas a donde está tu tanque de gas, que se surte desde abajo, desde la fachada. Y tenemos básicamente todo lo que es equipos, ¿no? A aquel lado está también el tinaco, si quieres ahorita nos cruzamos otra vez. ¿Qué utilizas para impermeabilizar ahí? Ese es el tipo lija. Es el Fester MIP. Ajá. Excelente. Jóvenes, el Fester MIP, si se fijan, esto es una casa que va a costar, ¿cuánto costará esta casa? Esta casa ahorita está a la venta en 10 millones de pesos. 10 cerrado. millones, entonces es el mejor impermeabilizante que puedes poner, ¿verdad? Ya en una casa Sí. de este nivel Sí. tienes que poner un Fester MIP, ya sea de 3 milímetros o de 4 milímetros. Si vas a colocarle un piso arriba, te recomiendo el de 4. Pero el Fester MIP, que en color rojo también. Pero a mí me gusta el rojo. Digo, no sé, como para que se vea que es la Para que sea impermeabilizante, ¿verdad? Sí, Sí, que no sí está esté mal. impermeabilizado. Y te digo, del otro lado nada más es la salida Ajá. del cuarto, el tema del patio de tendido. Sales y ahí tenemos lo que es el tinaco y el hidroneumático. Y aquí estás pensando que también se pueda construir a futuro alguna estructura. Aquí lo que puedes construir es una estructura como esa que vemos allá. Es Ok. una estructura de PTR Ligera. algo ligero. Ok. Y lo puedes techar. Pero ve la hora que es y no tenemos nada de sol aquí. Claro. Y es que es norte, pues, ¿verdad? Sí, una es fachada norte. O sea, al final es norte, digo, sí te puede llegar a pegar un poquito en la tarde, pero a las 6, 7 de la tarde ya. Ya se va. Esto ya se vuelve muy, muy a gusto. Excelente. Y te digo, pues, por ejemplo, son casas, esta casa tiene ese precio, pero pues lo vale Claro, cada peso invertido aquí, ¿no? totalmente. Simplemente el terreno, ¿verdad? Los terrenos Y aquí. simplemente la forma de construcción. O Ajá. sea, nosotros construimos bien. Ah, sí. O sea, los acabados son acabados bien, no es algo, ahorita nuestro metro cuadrado de construcción para un cliente anda alrededor de los 16,500 pesos Ok. Ya directo al cliente. directo al cliente. Está muy bien. Sí. Muy, muy competitivo. Arquitecto, ¿cómo lo podemos contactar? Síganos en nuestra página, tenemos Instagram, Facebook y TikTok. Ahí hacemos ya nuestros videos también. Excelente. Y es @urbaconsmx. Buenísimo. Para los interesados en la casa, escríbanos. Si nos escriben a través también de Cota Paredes, les vamos a regalar algo. Sí, Un descuento. un descuento. Eso es todo. Muy bien, jóvenes. Espero que cuando esté viendo este video, la casa todavía esté en venta, porque las casas de Urbacón se venden muy rápido. Muchas Eso felicidades. nos ha pasado. De Muchas felicidades, arquitectos. Muchas Que esta gracias. sea una más que sale rápido. No, y en verdad quiero que vean esa casa que acabamos, está en Sí, Reserva claro. Real, la vamos a grabar, yo creo que la terminamos en 15 días. Ya, o sea, ya está sanada. Esa tiene 800 metros de construcción Uf. y está impresionante, quedó muy bonita. Y esa probablemente la grabemos hasta amueblada, ¿Ah, sí? porque ¿Van a entrar estamos ustedes también con el interiorismo? Sí, nosotros lo estamos haciendo ya. Ah, ok. Entonces es parte de todo esto, que queremos hacerlo, cada vez nuestro trabajo lo queremos hacer más llave en mano, Claro. ¿no? O sea, no nada más, pues aquí está tu casa y no, ya nos estamos metiendo en temas de decoración, inclusive hasta de compra. Íbamos, bueno, ahorita ya no lo hemos hecho, pero viajábamos con el cliente a Estados Unidos a ver el tema de los muebles. Ok. Pero digo, ahorita no hemos todavía ido, estamos entre la decisión si se hacen aquí o se van a comprar allá, pero esa casa les va a encantar. Esperamos verla. Y espero que esto también les haya gustado. Estoy seguro que sí les gustó. Jóvenes, por favor, comenten todo lo que les gustó, los que les gustó más, si les gustó la cocina, si les gustaron las escaleras, si les gustó la forma de la casa, ¿verdad? O sea, desde Sí, la forma, implantación, desde ahí empieza todo. las decisiones, y ojalá que podamos ver realmente las otras variaciones para que podamos
leer esa evolución del proyecto, porque el proyecto cuesta trabajo, ¿verdad? Sí. El proyecto son meses de dibujar y pensar y dibujar y pensar. Sí, y nosotros corregir. andamos, por ejemplo, un proyecto de estos, desde que lo iniciamos hasta que lo entregamos, andamos como en 4 meses. Claro. Aproximadamente. Entonces y independientemente, ya cuando teníamos, por ejemplo, ya teníamos los planos y ya dijimos, ya estamos del otro lado, oye, pero esto, y si hacemos esto, y si hacemos este detalle, o sea, inclusive en la obra, pues las cosas van cambiando. Por más que uno haga un proyecto ejecutivo muy bien hecho, pues pasan los meses y vas viendo y dices, oh, esto hubiera estado mejor así, y lo haces, ¿no? Si alcanzas a hacerlo, lo puedes hacer. Claro. Mientras no Entonces, estén los ladrillos, todo se puede hacer. Y a exactamente. veces con todo y ladrillos. Sí, a veces con todo y ladrillo tumbamos también. No pasa nada. Arquitecto, muchísimas gracias. Nos Un vemos. gustazo. Muchas Sigan gracias las a redes ti. sociales de Urbacons. Hasta pronto, jóvenes. Cota Paredes, adelante. Vean qué belleza. Cómprala, yo sé que tú la quieres.